Hola a todos, mi nombre es Maricielo Aguinaga y soy la conductora de ITS Talks, el podcast de Innova Teaching School. El día de hoy vamos a conversar sobre la formación de docentes en educación inicial y para este capítulo me acompaña Fabiola Ruiz. Ella es especialista curricular en el nivel inicial y también formadora de nuestra escuela en los cursos de atención a la diversidad e inclusión. Y también está con nosotros Rosario Sotelo. Ella es formadora de distintos cursos del programa de profesionalización docente y de pregrado también en el nivel inicial y también es coordinadora del nivel. Bienvenidas. Gracias. Hola Mari, gracias. Quería empezar preguntándoles por su camino de vocacional, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes se decidieron a seguir la carrera de educación inicial? Yo creo que como lo mencionas es una vocación. Lo primero que tenemos que identificar es esta vinculación con lo que es la atención de los niños, en este caso de 0 a 5 años. Poder saber qué es lo que nos motiva como personas a buscar este tipo de profesión y a partir de esta elección poder de alguna manera establecer un compromiso con la carrera elegida para poder asegurar una educación de calidad para nuestras infancias. Por tu parte. Bueno, además de lo que menciona Fabiola, quizás personalmente yo podría compartir que desde que terminé la secundaria, por alguna razón sabía que quería estudiar educación, y educación inicial, pero al ser una carrera como no necesariamente tan difundida o tan comprendida desde la sociedad, desde cuál es la labor de una maestra de educación inicial, qué es lo que va a hacer y todo lo que profesionalmente se requiere, no fue fácil para mi familia aceptar, entender y apoyar que yo quería estudiar educación inicial, pero tuve la suerte de que sí y que lo pude hacer y luego creo que solamente he podido tener agradecimiento por haber logrado estudiar esta carrera, ¿no? Bueno, sobre la figura del docente de educación inicial, quizá hablaremos más adelante, pero siguiendo esta parte de la vocación y la elección de esta carrera, yo quería preguntarles, ¿cuáles consideran ustedes que son esas experiencias personales o esos factores decisivos que hacen que una persona se decida por esta carrera? Creo que tiene que ver y viene muy amarrado a lo que veníamos diciendo, a esta noción de vocación, de compromiso y de asegurar una calidad en el trabajo que nosotros vamos a realizar. Creo que eso ya marca una línea en tu perfil de trabajo y eso también te va a permitir a ti poder relacionarte con las familias, con los niños y en las escuelas, ¿no? O sea, tener esta convicción de que tu trabajo es bueno y que la elección realizada está muy vinculada a la calidad que tú buscas en los servicios educativos, te va a llevar a conocer diferentes espacios, a pasar de repente tú no solamente como docente de aula, sino a cumplir otros roles en el acompañamiento de las familias, en el saber acoger a los niños, ¿no? Entonces, creo que la carrera de educación te abre un sinfín de caminos para poder realizarte como persona y como profesional. Sí, y yo creo que algo que también es importante es que lo que hace un docente y lo que finalmente, digamos, va a suceder en la escuela tendría que ser mucho más difundido en general en la sociedad, ¿no? Porque los padres, la comunidad, nuestras autoridades no necesariamente conocen qué es lo que sucede en el nivel de educación inicial y cuál es el proceso de desarrollo en que está el niño. Entonces, si no conocen y no reconocen esa importancia, difícilmente van a dar lugar a apoyar esta carrera. Entonces, creo que en la medida que se comprenda lo que decía Fabiola, ¿no? Todo lo decisivo que es trabajar en esta etapa, creo que se van a seguir abriendo puertas para que más personas puedan estudiar esta carrera. Y en ese camino, Rosario, ¿cómo dirías que se puede fomentar que el interés por esta carrera, por la educación inicial? Yo creería que podríamos partir de difundir cuál es la mirada de niño más contemporánea y más actualizada, qué es lo que queremos de las personas que vemos en nuestra convivencia. Si, por ejemplo, yo pregunto a cualquier persona que tenga al lado y le digo,
¿qué es lo que te gustaría que pase en la sociedad, con las personas con las que convives, con las personas con las que trabajas? ¿O qué crees que nos está haciendo falta? Creo que muchas van a decir, quizás falta que sean más empáticas, falta que aprendan a escuchar, falta que aprendan a dialogar. Y realmente todas estas competencias se desarrollan desde la primera infancia y se desarrollan a partir de las interacciones que los adultos tienen con los niños. Hablamos de mamás, papás, entorno familiar, hablamos por supuesto de la escuela, y una maestra tiene un rol muy importante en este proceso de aprendizaje. Si aprendemos que la forma en la que tratas al niño, la forma en que concibes al niño, en que lo ves como un sujeto capaz, como un sujeto que no solamente tiene que seguir indicaciones o hacer lo que tú esperas, sino que tiene una voz propia, una opinión propia, que puede hacer, tomar decisiones que tú ni siquiera te imaginaste que podía hacer, realmente estás abriendo un mundo de oportunidades para el desarrollo de esa persona, porque ese niño de 1, 2, 3, 4, 5 años es una persona entera y completa, con todos sus recursos y que está en proceso de desarrollo. Y de repente ahí para complementar lo que te dice Charito, es, o sea, ya reconocer esta mirada, este cambio de mirada que se tiene de la infancia, pero también acompañada de este rol docente, ¿no? De cómo difundimos esta mirada del docente de nivel inicial que está a cargo de este acompañamiento de estos niños, que ya los reconocemos como sujetos de derechos, como en esta diversidad, ¿no? Cada uno es un ser diferente. Entonces yo como docente tengo que conocerme a mí como persona y saber cuáles son mis no negociables frente a lo que es la atención de los niños de 0 a 5 años, ¿no? Y eso me va a permitir también poder dialogar con las familias, poderles hacer saber cuál es la nueva mirada que se tiene de los niños, cuáles son, por qué camino tenemos que seguir en la educación de sus hijos en este caso, ¿no? Bueno, no soy especialista en infancia como ustedes, pero siempre me maravillo cuando las escucho porque creo que son años cruciales en la etapa del desarrollo humano, y mirar al niño con las potencialidades que tiene es clave, ¿no? Y ahí sí quisiera que ustedes se explayen un poquito más al respecto, ¿no? ¿Cuál es esta mirada, Charito, que decías que teníamos que cambiar de repente de esta concepción de la niñez? Yo ahí me gustaría como comentar 2 puntos en particular. Uno, y quizás tiene que ver con lo que venimos haciendo desde la escuela, es promover que las futuras docentes miren al niño como un sujeto de derechos, miren al niño como un sujeto capaz, como un sujeto competente, como un sujeto activo y no pasivo. El niño no es entonces aquel que se entendía antes, que solo recibe información o que solo tiene que acatar y obedecer o que solo tiene que repetir o que tiene que ir al nivel inicial para aprenderse de memoria los colores y los números y bailar y cantar, o que la profesora de educación inicial es la animadora, la que juega, la que canta, la que baila, la que salta, la que brinca y la que sabe hacer manualidades. O sea, creo que eso es algo crucial que se tiene que empezar a transformar, porque no es así. La profesora de educación inicial es una profesional que acompaña a los niños desde estas nuevas miradas. Entonces, sí me parece importante pensar en cómo las estudiantes que tenemos en la escuela ahora empiezan a hacer cambios en las miradas de cómo es este niño. Y aquellas que trabajan, ya sea quizás ahora como auxiliares o que tienen asumido algún cargo de encargatura de docencia de aula, empiezan a hacer sus propias transformaciones. Entonces son capaces de llegar al colegio en el que trabajan y decir, un ratito, en lugar de decirle a los niños quién va a ser el amigo elegido, hagamos que ellos elijan al mejor amigo, porque qué características, y preguntarles a los niños, ¿qué características tiene para ustedes el mejor amigo? Y hacer sus propios procesos de votación, escucha, llegar a acuerdos y elegirlos, y ser de pronto la maestra que hace las cosas diferente en la escuela, pero que demuestra que los niños son plenamente capaces de elegir, de pensar, de resolver. Y en esa misma línea solamente agregaría que el año pasado hicimos una pequeña investigación en la escuela en la que recogimos cómo se estaban transformando las concepciones de nuestras estudiantes de pregrado en relación a lo que es ser docente de educación inicial, al sentido de importancia de la educación inicial y a lo que es la infancia. Y ellas pueden reconocer
que a partir de su segundo o tercer ciclo en adelante tienen un cambio de mirada y se convierten en divulgadoras de esta forma de mirar al niño y por ende de las demandas, y esto es lo que decía Fabi hace un momento, de las demandas que tiene hacia mí como docente acompañarlo y que implica un trabajo profesional y personal para estar en las mejores condiciones para hacerlo. Y teniendo en cuenta esto que menciona Charles hacia el final de las demandas, creo que nuestro nivel, el nivel de educación inicial, hace frente a muchas demandas. Una de ellas, por ejemplo, está vinculada a la pronta escolarización de los niños y niñas menores de 3 años. Entonces, a veces nos olvidamos que el espacio de familia es un espacio privilegiado y es lo que como docentes en estos no negociables tenemos también que aprender a defender y a sustentar, ¿no? Y entonces, ¿cómo les explicamos a los padres que sí, hay un espacio educativo para atender a los niños de repente desde los 3 meses, ¿no? Pero que si hay la posibilidad de que este niño se quede en un entorno familiar, es lo que se va a potenciar, ¿no? Pero si ya sabemos que están las demandas laborales de las familias, donde papá y mamá tienen que salir a trabajar, bueno, tienen al alcance este servicio educativo que no es una guardería, es un espacio donde el niño va a ser acogido, va a ser acompañado y se les va a potenciar el desarrollo de las competencias. Entonces, esa es como una de las principales demandas. Después podemos identificar este adelanto en los temas de lectura y escritura, que también mencionaba Charito, ¿no? Hay una presión porque los niños entren en una competencia de quién aprende a leer, quién aprende a escribir, y nos olvidamos que estas edades, lo que buscamos es justamente estos espacios de interacción y que el niño se vaya aproximando a sus formas de aprender, de vincularse, de convivir con los demás. No deja de haber aprendizaje, pero creo que vamos priorizando unos aprendizajes que van a venir posterior a nivel inicial y les impedimos que vivan su infancia como debe ser. Es un tema realmente apasionante, ¿no? Y creo que tomando en cuenta lo que dices, Fabi, sobre a veces se piensa que una etapa, que la educación inicial es exitosa o que esta etapa es exitosa en la vida de un niño, mientras más rápido aprende o a escribir o a leer o recuerda más conocimientos. Y creo que con lo que ustedes mencionan de este cambio importante en la figura del docente, en cómo aprender a mirar desde otros ojos al niño, y también, bueno, desde el rol que cumple esta etapa de formación, pues sin duda nos abre un nuevo abanico de posibilidades como sociedad también, ¿no? Para pensar en dónde estamos poniendo el foco. Desde esa lógica, ¿cómo consideran ustedes o cuáles consideran ustedes que son los desafíos más grandes que enfrentan actualmente los docentes de educación inicial? Creo que veníamos identificándolo desde las demandas que hablábamos, pero también tenemos desafíos vinculados al sistema educativo, ¿no? Al saber, por ejemplo, cómo entran todos estos temas de las tecnologías, ¿no? A veces nos olvidamos que las tecnologías están presentes en la vida cotidiana y también en la vida de nuestros niños. Entonces, el rol que tenemos como docentes es saber cómo mediar esta incorporación de las tecnologías, porque no podemos decir no a los avances, ¿no? de cada siglo a nivel global, como país, pero sí tenemos la responsabilidad de poder identificar cómo se incorporan estos nuevos cambios en nuestros procesos de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si es que vamos a realizar algún proyecto, cómo usamos las cámaras para poder registrar el proceso, ¿no? de nacimiento de una semilla, de una planta, hasta que dé sus frutos, y que los niños puedan registrar este proceso, que ayuda a un proceso interno de pensamiento, ¿no? Porque yo lo viví, pero lo puedo volver a evocar a través de las imágenes que voy grabando a través del uso de las tecnologías. Entonces, a veces decimos no a ciertas cosas, pero no es decirle no porque están mal, sino reflexionar de cómo desde nuestra profesión podemos hacer un buen uso de estos avances. Eso es para mí uno de los desafíos importantes que tenemos. No sé, Charo, si tú quieres complementar. Yo creo que algo que tiene que ver mucho con lo que tú justamente trabajas es el tema de la diversidad en el aula, ¿no? Porque finalmente cada niña y niño es una persona distinta. Es como que nos miramos ahorita incluso nosotras tres y cada una es distinta y cada una tiene gustos, intereses, preferencias distintas, competencias desarrolladas a distintos niveles. Y cómo entonces nos vamos distanciando de esa mirada tradicional de educación en general, no solo educación inicial, sino de educación en general en la que se espera que todos los sujetos de aprendizaje sean igualitos y que todos respondan a los mismos logros igualitos, al mismo tiempo, ¿no? Cortados por la misma tijera. Y
entonces, como parte de nuestra formación y nuestra preparación, como docentes vamos reconociendo que eso no es lo que debería suceder en la escuela, porque nuestra sociedad es diversa y cómo miramos a cada niño como un sujeto único por cómo es, por las características que tiene, las potencialidades que tiene, las capacidades que tiene, y entonces cómo los acompañamos a cada uno a desarrollarse y aprender. Y eso tiene que pasar por un proceso no solo de formación, sino de transformación personal, ¿no? De poder asumir que realmente ese niño va a tener una opinión diferente de la mía y eso está bien. Y no tengo por qué enojarme y molestarme como maestro o maestra porque ese niño se le ocurrió que podía hacer las cosas de una forma que a mí no se me ocurrió. Y bueno, eso multiplícalo por la cantidad de niñas y niños que tenemos en cada aula y que vamos a tener muchos chicos que piensan distinto y que finalmente esas son oportunidades para ayudarlos a reconocerse, a diferenciarse, pero también identificar cuáles son las semejanzas que tienen y a convivir. Ujú. Y teniendo en cuenta esto que menciona Charito, también de repente comentarte, Mari, que desde el Ministerio de Educación ya se vienen implementando, creo, evaluaciones para los niños de 3 a 5 años que van mucho más pertinentes a esta mirada, a este cambio de mirada. Y así es como tenemos los resultados del 2019 del MELCO, donde también nos invitan a seguir mirando nuestro rol como docentes. Por ejemplo, todavía tenemos que seguir trabajando en esta forma de dialogar con el niño para poder hacer espacios donde ellos puedan expresarse y no de repente haciendo preguntas tan cerradas como ¿de qué color es esto? ¿No? O cuál es el resultado de esta observación. Entonces nos vamos por las preguntas todavía del sí o no y no les damos los espacios para que los niños puedan investigar, puedan elaborar sus propias hipótesis y crear sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces, como sistema todavía estamos caminando en esta formación de los docentes para poder tener una mirada mucho más respetuosa al momento de interactuar con los niños. Teniendo en cuenta que el reto entonces que asumen los docentes de nivel inicial es complejo, ¿a cuáles áreas ustedes dirían que hay que prestar principal atención en un programa de formación docente? Yo creo que uno de los aspectos que desde el programa y desde los cursos también que ambas dictamos es el potenciar el trabajo en equipo, ¿no? Los profesionales van a salir a espacios educativos donde no necesariamente hay una sana convivencia o se defiende mucho el tema de la salud mental. Entonces, los procesos formativos lo que buscamos es justamente es que las chicas puedan de alguna manera reconocer su voz, saber cuáles son sus no negociables, construirlos de repente o transformarlos, porque venimos también con procesos impartidos desde nuestra propia educación, de nuestra propia experiencia como estudiantes. Y entonces es importante el poder decir si lo que estamos viviendo en este proceso de formación se alinea o hay ideas, paradigmas que necesitamos empezar a transformar para poder trasladarlos ya en una práctica profesional. Pero creo que uno de los aspectos muy importantes es saber trabajar en equipo. Yo creo que otro aspecto tiene que ver, o sea, más allá de todo lo que hemos mencionado en relación a las concepciones de infancia y del rol docente y del rol de lo que ocurre o debería ocurrir en la educación inicial, está también la forma en la que remiramos los procesos formativos y de evaluación, ¿no? Porque todos hemos vivido experiencias de evaluación, o la mayoría hemos vivido experiencias de evaluación difíciles en la escuela, en las que, por ejemplo, la evaluación tenía que ver con te pongo el cabe a ver si te caes y no pasas el examen, ¿no? Okay. Sino cómo miramos el proceso de planificación de experiencias y evaluación de los aprendizajes desde una mirada continua, en la que el propósito de evaluar es saber cómo vas y cómo te ayudo, y saber cómo vas y qué hago yo para mejorar lo que estoy haciendo en el aula. O sea, eso es algo que miramos mucho. Otro aspecto es el reconocimiento del trabajo con las familias. O sea, las estudiantes reconocen y tienen que reconocer que la familia no es un enemigo
Y lamentablemente muchas veces Se percibe así. O sea, cuando entramos a mirar a las aulas de educación inicial, muchas maestras están en el rol de culpar a los padres por las cosas que hacen o que no hacen. Y yo, o sea, cuando he sido docente y cuando he estado en aula, muchas veces también he percibido eso. ¡Ay, qué difícil! ¿Por qué esta mamá o este papá no entiende por qué no acompaña al niño? ¿Por qué no cumple los acuerdos que tomamos? Pero digamos, es parte de... Finalmente son ellos quienes están en casa con esos niños y ellos están haciendo lo que pueden con lo que tienen y con lo que saben. Entonces, tienen que mirar a la familia como un aliado, tienen que comprender y tenemos que interiorizar que no vamos a entrar a las casas a transformar sus formas de ver y comprender a sus hijos y acompañarlos o de mirar la crianza, pero sí hasta donde nos sea posible es nuestro rol orientarlos, acompañarlos en ese proceso. Y otro aspecto que creo que lo hemos ido diciendo es el trabajo personal. Para acompañar a un niño, una niña en proceso de desarrollo, tienes que mirarte a ti y generar condiciones para estar bien, ¿no? Porque pedimos a los chicos que se traten con respeto y yo necesito ser coherente con eso y tratar con respeto a mi colega. Pedimos a los chicos que comprendan que los demás tienen puntos de vista distintos y yo estoy haciendo eso en mi vida. Yo entiendo que la profesora que también trabaja con el salón de 4 años de al lado puede pensar distinto. O sea, hay muchos aspectos y creo que podríamos enlistarlos, pero esta pregunta en particular a mí como solo me gustaría llevarla porque yo me siento muy orgullosa de lo que sucede en ITS, porque las estudiantes en este proceso de investigación que comentábamos hace un momento que hicimos el año pasado, reconocen y valoran mucho que en la escuela, aquí, no solamente fomentamos los buenos tratos o las buenas relaciones hacia el niño, sino que pueden percibir lo mismo de parte de sus formadoras. Entonces, ellas agradecen que sus formadoras, digo formadoras porque la mayoría somos mujeres, pero en verdad también hay hombres. Pero digo, ellas agradecen mucho que hay un diálogo, un diálogo cercano, respetuoso, un trato coherente con lo que se busca difundir en relación a la infancia. Y lo segundo, o lo último en este sentido, es que promueve mucho la vinculación con sus propias vivencias y sus propias prácticas, que es lo que estaba diciendo Fabiola hace un momento. ¿Cómo crees tú? O sea, hay cursos en pregrado en los que ellas piensan, a ver, ¿cuál fue mi vivencia como niña? O los adultos que en ese momento me acompañaron, ¿cómo concebían la infancia? ¿Y qué pienso yo al respecto? ¿Y qué quiero hacer yo al respecto? Eso. Eso, bueno, la figura del docente realmente está cambiando, especialmente el docente del nivel inicial está cambiando, ¿no? Antes se asociaba de repente a un rol, bueno, más tradicional, a una mirada tradicional, como has comentado, Charito, y ahora esa mirada está cambiando. Quisiera que nos comenten qué otras posibilidades ofrece esta carrera, porque a veces se piensa que quien estudia educación inicial va a dedicarse solo al labor en aula. Creo que es una mirada muy sesgada de lo que es la carrera de educación inicial, ¿no? Nosotros, desde la propia experiencia, hemos pasado por un proceso formativo y en el camino hemos ido cambiando muchas concepciones, ¿no? Gracias a la vida, yo he podido compartir espacios de trabajo con Charito y creo que esta coherencia que ella hablaba la hemos podido identificar en nuestro camino como profesionales. Y no solamente como profesionales docentes de un aula, acompañando a familias, sino también como decisores de políticas, ¿no? Hemos podido participar en implementación de políticas vinculadas a la primera infancia. Entonces, cuando hablábamos de tener claros estos no negociables, te conviertes en un profesional valorado y requerido, porque tienes postulados bases, porque tienes principios, ¿no? Y sabes lo que defiendes. Entonces tú eres la voz de estos niños por los cuales trabajas, ¿no? Entonces te puedes desempeñar como especialista, como asesora, como acompañante de familias, de niños, en espacios privados, en espacios públicos, ¿no? Puedes viajar conociendo diferentes realidades de nuestro país y a partir de cada realidad poder saber cómo vas a acompañar, porque partes de una mirada de respeto, ¿no? Sí, yo ahora que mencionabas esto, recordaba que no solo, claro, está la labor en aula que te llena mucho como docente, porque puedes identificar
que ese acompañamiento que le das a ese niño o a esa niña, en algún punto de su vida puede hacer un cambio que no tiene valor, no tiene medida, ¿no? Y lo mismo con las familias, porque finalmente si tú logras, quizás no con todas las familias del aula, pero si tú logras conectar con la familia de 1, 2, 3 niños y ellos incorporan cambios en sus prácticas de crianza o de acompañamiento a sus niños, ya ese niño ha ganado mucho a nivel de desarrollo y aprendizaje, y eso es invaluable también. Pero además de que el trabajo de aula te llena, están todos estos espacios que mencionaba Fabi, y recordaba las veces en las que tenía la oportunidad de conocer profesoras de educación inicial de casi todo el país, cuando con todas las dificultades que tiene cualquier carrera, cuando las he visto trabajar y ellas reconocen lo orgullosas que se sienten de ser maestras. Con las necesidades de capacitación, con las dificultades de que si mi aula está así, me gustaría tener tal otro mobiliario, otro material, muchas cosas, pero aún así ellas son capaces de mirar que en su contexto están haciendo un cambio. Y bueno, imaginemos eso cuando eres docente, pero luego cuando acompañas docentes, o cuando capacitas docentes, o cuando eres especialista pedagógica y tienes estas oportunidades de tomar decisiones en las normativas, en las políticas, etcétera, ¿no? Es poder ser un agente de cambio, efectivamente, ser docente. Bueno, les agradezco muchísimo por este tiempo, por comentarnos sus perspectivas y también sus experiencias. Agradezco también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este episodio, y los esperamos en un nuevo capítulo de ITS Talks, el podcast de Innova Teaching School.